La falacia de la plusvalía marxista. Introducción. La teoría de la plusvalía ha sido uno de los pilares fundamentales del pensamiento marxista desde el siglo XIX. Según Karl Marx, los capitalistas extraen valor del trabajo obrero, apropiándose de la plusvalía, es decir, del excedente generado por el trabajador por encima del valor de su salario. Esta teoría ha servido de base para críticas al capitalismo, justificaciones para la intervención estatal y hasta revoluciones socialistas. Desde una perspectiva libertaria, sin embargo, esta idea parte de una comprensión errónea del valor, del intercambio voluntario y del rol del capital. Lejos de ser una explotación, la obtención de ganancias en un mercado libre es producto del emprendimiento, la asunción de riesgos y la creación de valor que beneficia a todos los involucrados. En este informe desmontaremos el concepto de plusvalía tal como fue planteado por Marx, analizando su contexto histórico, sus implicancias económicas y políticas, y su contradicción con los principios de la libertad individual y la propiedad privada. Contexto histórico. Karl Marx desarrolló la teoría de la plusvalía en su obra El Capital, publicada por primera vez en 1867. En pleno auge de la revolución industrial, Marx observaba una sociedad en transformación, masas rurales migraban a las ciudades, nacía el proletariado urbano y la producción industrial se aceleraba. En este contexto, Marx aplicó una visión crítica basada en la lucha de clases entre burgueses, propietarios del capital, y proletarios, trabajadores asalariados. Para Marx, el capitalismo era un sistema inherentemente explotador. Su tesis se apoyaba en la teoría del valor-trabajo, heredada de economistas clásicos como Ricardo y Smith, que sostenía que el valor de un bien dependía del trabajo incorporado en él. A partir de esta premisa, Marx argumentó que los capitalistas obtenían ganancias al pagar a los trabajadores menos de lo que valía el producto final, esa diferencia sería la plusvalía. Sin embargo, Marx ignoró los avances teóricos que poco después invalidarían sus supuestos, como la teoría del valor subjetivo, que cambiaría radicalmente la comprensión de los procesos económicos. Dimensión económica. Desde el punto de vista económico, la teoría de la plusvalía presenta defectos fundamentales. En primer lugar, el valor de los bienes no depende exclusivamente del trabajo que contienen, sino de la utilidad que ofrecen a los consumidores. Esta idea fue formalizada por la Escuela Austríaca de Economía con figuras como Karl Menger, von Bauer y más tarde Ludwig von Mises. Mediante la teoría del valor subjetivo. Cuando un emprendedor contrata a un trabajador, no le roba parte de su trabajo, le paga un salario acordado voluntariamente por ambas partes. Ese salario refleja el valor que el mercado asigna a esa labor en ese momento, considerando factores como la escasez del trabajo, la capacitación, la productividad esperada y la competencia. El empresario, por su parte, aporta capital, organización, previsión y riesgo. La ganancia que obtiene no es una expropiación sino una recompensa por haber adelantado recursos y asumir incertidumbre. La teoría marxista de la plusvalía también falla al no comprender el papel del capital. Marx lo ve como una fuente de opresión, pero en realidad es un factor clave que permite aumentar la productividad, reducir costos y elevar los estándares de vida. Sin acumulación de capital no hay inversión, y sin inversión no hay crecimiento económico. Impacto social. La idea de que el trabajador es explotado por naturaleza dentro del sistema capitalista ha tenido profundas implicancias sociales. En muchos casos ha servido para sembrar resentimiento, división de clases y victimización. Las luchas obreras del siglo XIX y XX, a menudo inspiradas por ideas marxistas, fueron interpretadas como rebeliones contra esa supuesta apropiación de la plusvalía. No obstante, la experiencia histórica muestra que en las sociedades más libres, donde existe protección de la propiedad privada, respeto a los contratos y apertura al comercio, el bienestar de los trabajadores ha mejorado sustancialmente. Los salarios reales tienden a crecer con la productividad, y esta productividad crece en la medida en que haya inversión de capital y competencia en los mercados.
En cambio, donde se intentó abolir la plusvalía, es decir, donde se eliminó la ganancia privada y el capital privado, los resultados fueron desastrosos: pobreza masiva, represión política y estancamiento tecnológico. La Unión Soviética, Cuba o Corea del Norte son ejemplos paradigmáticos. Aspecto político. Políticamente, la noción de plusvalía ha sido instrumentalizada para justificar todo tipo de intervenciones estatales, desde la legislación laboral restrictiva hasta la nacionalización de industrias. Si se parte de la premisa de que el empleador roba al empleado, entonces el Estado debe actuar como redistribuidor de justicia, fijando salarios, imponiendo cargas impositivas a los empresarios o directamente expropiando los medios de producción. Este razonamiento niega la libertad de contratación entre adultos responsables, socava los incentivos a la inversión y termina concentrando el poder en una burocracia que sustituye al mercado. El resultado es menor libertad, menor productividad y, en última instancia, mayor pobreza. Además, esta lógica alimenta el populismo. Políticos demagogos utilizan el lenguaje de la plusvalía y la explotación para movilizar masas contra los emprendedores, acusándolos de privilegiados, cuando en realidad son quienes generan empleo y riqueza en un entorno de mercado competitivo. Aspecto jurídico. Desde el plano jurídico, la teoría de la plusvalía choca frontalmente con el principio de la propiedad privada y la libre asociación. En un contrato laboral, ambas partes acuerdan condiciones voluntariamente. No hay coacción, y el contrato es un intercambio mutuamente beneficioso: el trabajador obtiene seguridad, ingresos y estabilidad, el empresario obtiene trabajo y productividad. Cuando el Estado interviene para corregir la supuesta explotación de la plusvalía, en realidad está violentando ese acuerdo voluntario y violando los derechos de propiedad del empleador. Impuestos progresivos, leyes de salario mínimo o contribuciones forzadas son mecanismos de redistribución basados en la idea errónea de que el capitalista se enriquece a costa del trabajador. Un sistema jurídico basado en el respeto irrestricto a la propiedad y los contratos sería incompatible con la doctrina de la plusvalía, que implica una constante sospecha sobre los intercambios pacíficos. Análisis libertario. Desde la óptica libertaria, la teoría de la plusvalía es una distorsión peligrosa que pone en tela de juicio la cooperación pacífica en el mercado. Para los libertarios, las relaciones económicas deben ser voluntarias, no impuestas. El empresario no es un ladrón, es un generador de valor. El trabajador no es una víctima, es un agente que elige libremente vender su tiempo a cambio de un ingreso. El mercado no es un juego de suma cero, sino un proceso dinámico de creación de riqueza donde ambas partes se benefician. Las ganancias no son un robo, son una señal de que se ha satisfecho una necesidad de forma eficiente. Y si algún empresario obtiene ganancias excesivas, otros competirán, bajando precios y redistribuyendo valor hacia los consumidores. La idea marxista de la plusvalía niega todos estos procesos. Por eso, desde una posición libertaria, debemos rechazarla frontalmente y promover en cambio una comprensión realista del valor, del capital y del trabajo. Comparaciones relevantes. Un buen ejercicio es comparar países que adoptaron ideas basadas en la teoría de la plusvalía con aquellos que abrazaron el libre mercado. Mientras la URSS intentó eliminar la propiedad privada y la ganancia empresarial, terminó generando escasez, colas y represión. En cambio, Hong Kong, Singapur o Suiza, con altos niveles de libertad económica, elevaron sus estándares de vida, multiplicaron el ingreso per cápita y atrajeron inversiones. También puede observarse cómo, en países de América Latina donde el discurso de la explotación sigue vigente, los trabajadores no mejoran sus condiciones a través de la intervención estatal. Por el contrario, el estancamiento, la informalidad y la fuga de capitales son síntomas de un entorno hostil a la producción y la creación de valor. Implicancias futuras. Si la narrativa de la plusvalía sigue guiando políticas públicas y discursos ideológicos, las consecuencias serán más intervención, más control estatal y menos libertad económica.
En tiempos donde se habla de renta básica, impuestos extraordinarios y redistribución forzada, es crucial desenmascarar las falacias que subyacen a estas propuestas. Solo una sociedad que respete la propiedad privada, el libre mercado y el contrato voluntario podrá ofrecer oportunidades reales de progreso, también para los trabajadores. Abandonar la idea de la plusvalía como explotación es un paso necesario para construir una economía ética, próspera y libre. Conclusión. La teoría de la plusvalía marxista es una construcción ideológica que parte de errores conceptuales sobre el valor, el intercambio y la función del capital. Su adopción ha justificado políticas nefastas y ha sembrado división y resentimiento entre sectores que, en realidad, se benefician mutuamente en el mercado libre. Desde una perspectiva libertaria, el trabajo asalariado no es explotación, es cooperación voluntaria. La ganancia no es robo, es señal de creación de valor. El empresario no es enemigo del trabajador, sino su socio en la creación de riqueza. Superar la falacia de la plusvalía es esencial para comprender el funcionamiento saludable de una economía libre y para defender los principios de libertad, propiedad y no agresión. Muchas gracias por acompañarnos, recuerda dar like si te gustó y suscribirte.